el régimen de Nicolás Maduro sigue calibrando su respuesta a la ofensiva estadounidense. Se conoció esta semana, de hecho el fin de semana, una nota del Financial Times que daba por hecho que la decisión ya está tomada dentro de la administración Trump de ir por un cambio de régimen. Y Maduro reacciona de múltiples formas. En un intento casi te diría desesperado, ya ahora le implora por paz en inglés o en un idioma que trata de ser inglés. Escuchan. No, not war. Just peace, not war. Not war, yes peace, quiso decir, o sea, no a la guerra, sí a la paz. Un Maduro que, más allá de este pedido, después se mostró bailando en un intento también de copiarlo a Donald Trump, de copiar el baile característico, este bailecito que mete así Trump que desde hace mucho tiempo, con la música de YMCA. Fíjate, mira, vas a ver a Maduro ahí tratando de copiarse un poquitito o de imitarlo o de burlarse. Míralo, ¿eh? Porque aparte Maduro baila bien y ahí estaba claramente tratando de imitarlo a Donald, que no baila particularmente bien, es bastante más duro. Bueno, lo cierto es que la situación está bastante avanzada en términos internos. La decisión sin duda es un cambio de régimen por parte de Estados Unidos. Pero más allá de todo esto del baile, del intento de hablar inglés y de muchas cosas, por ahora el régimen se mantiene firme. Y más allá de que hay sectores de la oposición venezolana que plantean, no, cuidado porque hay toda una línea dentro del régimen de Maduro que está realmente tratando de negociar con Trump y tratando de entregar a Maduro, por ahora la evidencia muestra que el régimen está en una posición donde dicen, atáquennos, avancen, nosotros por ahora seguimos aferrados al poder. Nos vamos para India, donde todavía la estación monzónica continúa muy activa y las fuertes lluvias están generando complicaciones en la región de Kerala. Vemos las imágenes porque las inundaciones este domingo generaron múltiples inconvenientes y deslizamientos de tierras causados por las fuertes lluvias continuas entre sábado y domingo que generaron estragos en la región de Idukki, esto es en la provincia de Kerala. Mientras, además, el desborde del río Periyar hizo que se tenga que evacuar rápidamente y emitir un aviso de alerta nivel naranja sobre todas las zonas costeras. La Autoridad de Gestión de Desastres de Kerala ha instado a quienes viven a lo largo de las zonas ribereñas de este río extremar las precauciones, ya que la situación sigue siendo muy volátil. La época de lluvia, la época de precipitaciones, la estación monzónica se extiende desde mayo hasta principios de noviembre. Así que ya en las próximas semanas deberían empezar a mermar las precipitaciones que, dicho sea de paso, esta temporada de verano del hemisferio norte fueron muy recurrentes y las inundaciones fueron sin dudas el fenómeno estrella en varios puntos, tanto de Asia como de Europa. Bueno, hubo elecciones en Bolivia, elecciones históricas, Antonio, que marcan un antes y un después. Se sabía que terminaba el ciclo del MAS. Fueron 20 años el ciclo de Evo Morales, el MAS. Claro, pues las dos alternativas eran opositoras. Las sí. dos alternativas eran opositoras. La pregunta era, ¿vamos a una transición dura? Es decir, pasar al extremo opuesto, eso representaba a Jorge Tutoguiró, un candidato de derecha clásica desde el día 1, hiperopositor, un país que viene siendo aliado, que rompió con Estados Unidos, echó a la DEA, se convirtió en un narcoestado, se convirtió en aliado de Irán, a un país que seguramente iba a ser un aliado estrechísimo de Estados Unidos, a abrir la economía. No creo. Va a ir por otro camino. Pero no sé si va a ser, en cuanto internacional, no sé si va a ser tan diferente. No, yo lo que creo es que vamos a una transición blanda. En todo sentido, Rodrigo Paz va a ser una transición blanda. Rodrigo Paz, que más allá de si es derecha, él se ubica en el centro y yo se lo respeto, digamos. Él empieza su carrera política en el movimiento de izquierda revolucionaria, que es el partido de su papá, de Jaime Paz Zamora. Y él representaba ese partido hasta hace unos 10 años. Él después empieza a hacer un corrimiento un poquitito más hacia el centro, centro-derecha, y él de hecho funda su propio partido, o mejor dicho, un partido que ya estaba, pero que básicamente se apropia, que es la Democracia Cristiana, y él allí empieza a construir su carrera, primero en Tarija y ahora ya a nivel nacional. Pero si vos fijate alguna de sus propuestas, ¿no? Que lo tenemos ahí. Capitalismo para todos, Agenda 50 y 50. Capitalismo para todos es, obviamente,
abrir más o menos la economía, incentivos para el sector privado, pero también mecanismos de subsidio social, mecanismos de cierto control de algunos precios importantes de servicios. Mucho énfasis puesto en la descentralización, es decir, 50 y 50 tiene que ver con 50 nación, 50 para las regiones. Es un país muy fuerte en el sentido Bolivia, de mucha división. Santa Cruz, que es la región más rica, Eso es lo más, claro. históricamente hasta tuvo ambiciones separatistas en algún momento. Porque es lo La rico de economía, Bolivia. Es claro. la economía sale de ahí y siempre resistió a Evo Morales y a Luis Arce ahora. Y después tenés en el otro extremo Cochabamba, que es hoy básicamente un bastión de Evo Morales, donde es como una especie de estado paralelo el que existe en Cochabamba, manejado por Evo Morales. Digo, va a tener que lidiar con eso. Digo, Rodrigo Paz también. Subsidios y prestaciones, mantener muchas de las que hay. Va a tener un desafío gigantesco con el tema combustible. El tema combustible es gravísimo. Bolivia se quedó sin gas. Al no tener gas no tiene dólares para importar combustible que requiere. Eso está generando colas en las estaciones de servicio que se volvieron... Giovanna, que estuvo la semana pasada. Exactamente. Se mostraba a la gente, llegaba el día anterior a hacer fila. Y es la Y realidad en Santa Cruz. Y en Santa Cruz. Y en Santa Cruz. Que es donde tenés el poder adquisitivo. Y es la realidad desde hace un tiempo largo. A nivel internacional, sí, claramente. No imagino a Rodrigo Paz manteniéndose como aliado de Maduro y de Irán, porque es Por eso, básicamente... yo creo que ahí me parece que los dos candidatos iban hacia un alineamiento internacional muy parecido. Totalmente. Yo creo que no va a ser una cosa tan pro-estadounidense como por ahí va a ser Quiroga, donde iba a ser, si querés, sobreactuado eso. Muy en línea aparte, me imagino, viendo lo que el rédito que esto le generó a Milei, teniendo hoy Trump en la presidencia. Yo creo que Paz va a ir a relaciones más institucionales, si querés, tratar de a poquito de despegarse de todo lo que es el chavismo y acercarse un poquito más, porque institucionalmente Bolivia está atado. Digo, Bolivia, por ejemplo, forma parte del ALBA, que es básicamente el club de presidentes de Maduro y sus amigos. Sí, bueno, hasta que deje de formar parte. Por eso, me cuesta imaginarme a Rodrigo Paz en una cumbre del ALBA diciendo cómo Maduro está siendo perseguido injustamente por la comunidad internacional. FMI, tema clave, porque es un país que está al borde, digamos, de no poder asumir sus compromisos. Quiroga decía, vamos a ir a un acuerdo con el FMI. Él dice que por ahora no, pero a ver, veremos. Él propuso cierto plan platita, pero no con emisión, sino básicamente vía crédito blando. Lo podemos escuchar si querés lo que decía ayer cuando se conocía su triunfo. Aquellos que en Bolivia se dedicaron a cuidar ese voto, no solo a ejercer ese derecho, sino a cuidar ese voto para que hoy día Bolivia respire vientos de cambio, vientos de renovación y tenga una esperanza para poder seguir adelante. Al Tribunal Supremo Electoral, gracias a todos ellos, porque si bien el trabajo no se ha culminado, pero hemos confiado. A todos los desafíos económicos, para mí hay un desafío mayúsculo que es, ¿qué haces con Evo Morales? Igual, a mí hay que ver, ¿no? Son todas especulaciones. Yo creo que la relación además va a ser diferente, porque una cosa es quien fue su ministro de Economía, es decir, Arce, ahí tenías un enfrentamiento que era mucho más directo porque era de su propio riñón. Termina estallado el partido. Acá, claro, acá puede ser que la negociación sea otra. Algo tenés que hacer porque tenés un estado paralelo dentro. Hoy tenés un estado paralelo, un tipo que tiene una orden de captura que nadie se anima a cumplir, porque vos decís, si para cumplirla tiene que haber un baño de sangre. Entonces Luis Arce, que además era un presidente muy débil, sin ningún tipo de respaldo en la parte final, no se anima a cumplirla. Vos lo tenías a Quiroga diciendo, acá asumimos y la vamos a cumplir. O sea, vos no podés seguir, si querés ser creíble como presidente, como el jefe del... No, pero aparte además tenés un estado paralelo narco. Además, Entonces... además, porque entre Arce y Evo Morales empieza a quebrar cuando Arce empieza a hacer toda una serie de operativos antidroga en la zona del Chapare, que es la zona que maneja Evo Morales dentro de lo que es Cochabamba, y empieza a aparecer laboratorio, toda una serie de cuestiones. Y ese va a ser, me parece, otro gran desafío que tendrá por delante. Bien. Primero de nuestros títulos tiene que ver con semana final de campaña, por supuesto declaraciones de los distintos candidatos y después, en el caso de La Libertad Avanza, campaña que está llevando adelante el propio presidente, recordando lo que fue la
campaña previa a las elecciones presidenciales, a lo que decía Javier Milei, recordando que siempre dijo que no iba a ser fácil, y por supuesto pidiéndole a los electores que no aflojen y que los acompañen en una semana donde va a haber actos en Córdoba, va a haber actos en Rosario, se está evaluando si vuelve en algún momento de la semana el Gran Buenos Aires, por ahora no, cierres que quedarían dentro del interior de nuestra Argentina. Segundo título. Bueno, no se conocen todavía los detalles, la letra chica del swap con los Estados Unidos. En realidad hace falta todavía conocer lo que va a ser el acuerdo en general. Todo lo que es el swap, por supuesto, desde cuándo puede estar vigente, si estas compras que está haciendo de pesos o venta de dólares tienen que ver con el uso del swap, que seguramente no. Y después, por supuesto, la otra parte, que es el acuerdo comercial entre Argentina y los Estados Unidos y la Argentina, que también se espera se pueda conocer antes de las elecciones. Tercer título. Bueno, en Córdoba hay un escándalo con, creo que son cerca de 23 gendarmes, que tenían prácticamente montada una red de cobro de coimas en los controles camineros, fundamentalmente con camiones. Se habla de pagos de hasta 600.000 pesos que se repartían entre estos, por ahora, 23 gendarmes que ya está investigando la justicia. El cuarto tema nos lleva a Oriente Medio, otra vez en la tensión entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamas, porque dice Israel está violando el acuerdo, todavía no entregó los cuerpos. Ayer hubo una suerte de ataque, de represalia de Israel sobre el grupo terrorista Hamas, y ya le avisó Israel que cualquier violación del acuerdo va a ser de nuevo castigado, por supuesto, a través de nuevos enfrentamientos. También recuerden que la semana pasada le dio un ultimátum a Estados Unidos a los terroristas de Hamas. Y lamentablemente la noticia... accidente que se produjo en Hong Kong, ¿eh? Qué bárbaro. Llamativo, Sí. La verdad llamativo. Un avión de carga, Boeing 747, Sí. de Emirates, pero operado por una aerolínea turca. Había partido desde Dubái, estaba aterrizando en el aeropuerto de Hong Kong, de los aeropuertos más seguros del mundo. De hecho, casi no hay antecedentes de accidentes que terminen con fallecidos. Había condiciones climáticas malas y todavía no está muy claro por qué. Estaba aterrizando. Pues se habla de un móvil que se lo llevó. Bueno, o sea, estaba aterrizando, pero primero sigue de largo, Sí, sí. antes de embestir a un vehículo, Sí, que termina en el agua, ¿no? y termina en el agua. O sea, primero sigue de largo, se pasa de la pista, embiste a un vehículo de la seguridad del aeropuerto y termina parcialmente dentro del agua. Eran 4 tripulantes, no tenía carga en el momento del aterrizaje el avión. Los 4 tripulantes resultan ilesos, pero claro, el tema fue el vehículo que termina siendo ¿Están embestido. desaparecidos? Fallecidos los dos. No, se confirmó finalmente que están fallecidos los dos. Los dos tardaron en encontrarlos, pero los encontraron, fueron al hospital. Uno en realidad lo encuentran ya muerto, el otro llega con vida al hospital y termina falleciendo. Creo que tenés un antecedente, un accidente hace muchos años de Air China, que termina con 3 muertos. Era el accidente más grave hasta ahora, fíjate. Cargo Air, esta es una empresa, insisto, turca, Sí. pero era un vuelo que era arrendado de Emirates, que eso también, obviamente, una de las aerolíneas más seguras y más competitivas del mundo. La pregunta es, porque insisto, lo termina embistiendo al vehículo porque se sale de pista, digamos. La pregunta es por qué, más allá de que había condiciones meteorológicas adversas, termina ocurriendo esto. Ahora, la imagen es impresionante. Y menos mal que era de carga, ¿no? Y menos mal que era de carga. Avión de 300 y pico de pasajeros. Y claro, bueno, no sabes qué termina pasando, más allá de que no hubo ni una explosión ni nada. Obviamente podrías tener tranquilamente a alguna persona, incluso por cómo termina el agua, aparte de noche. Partido, además. Termina partido. Eran 3:50 de la madrugada, con lo cual todo el trabajo de rescate en el agua muchísimo más complicado. Pero bueno, tremenda imagen.